Hola, buenas tardes a todos. Supongo que ya estaréis ahí en el medio de la tarde o habrá sentado ya bien la comida, ¿verdad? Vale, me alegro. Ok, pues, momento, quería pararse el ordenador, pero vamos a intentar que no. Ok, como habéis podido ver en el principio, os he querido saludar con unas vistas bastante maravillosas de mi pueblo. Luego hablaremos un poco, sino de eso. Pero quería antes de empezar dar un par de citas, ¿vale? Y son en verdad bastante básicas, pero interesantes, ¿no? Por una parte, hay dos cosas ciertas que tenemos en la vida. Por una parte es morirnos, de momento no existe la inmortalidad, y pagar impuestos. Lo hagamos por donde lo hagamos, la verdad. Por otra parte, algo un poco más local es que programar puede ser un superpoder. Es una frase que tengo recalada bastante desde hace ya 2 o 3 años. Y quizás discutamos eso luego. Pero claro, como hay superpoderes, ¿no? Al final todo poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? ¿No diría eso el tío Ben cuando aquellas películas de Spider-Man? Ok, vamos a ver quién es este energúmeno que supuestamente está aquí en la tarima. Vale, me llamo Iván, soy de un pueblo del norte de Granada, que supongo que si os pregunto qué habéis visto de Granada, seguramente o la imagen que se os vaya a la cabeza será algo tipo la Alhambra, quizás las playillas de Motril, a Muñecas, ¿no? Pero vamos para arriba un rato, que ahí hay bastante. Pues, por otro lado, también puedo decir que sí, soy desarrollador backend en una empresa local y que aparte de programar, pues me gusta hacer un montón de cosas. Pues me he puesto a tocar el clarinete, cuidar olivos porque mis padres pues tienen olivos y hacer algo de teatro. Así que eso, sometimes I think, sometimes I do things. Lo dicho, cuando digo el norte de Granada, uy, un momento, parece que ha decidido fallar. No pasa nada. Ha pasado, vale. Ok, lo dicho, cuando hablamos de Granada, pues o veis ahí o vais ahí abajo, pero nadie mira arriba. Y sin embargo, arriba hay muchas cosas que merecen la pena visitar. Tenemos un geoparque maravilloso, una zona con unos ríos y unos senderos que merece la pena pasearlo, unos desiertos que no son exactamente desiertos, pero como si lo parecieran, y unas costumbres bastante interesantes, unas fiestas que merece la pena, sobre todo si estáis en aquella última fin de semana de abril, a lo que os recomiendo que visitéis la zona, más que nada, hago un poco quizás de embajador de eso, ya, aprovechando que, oye, pues nos movemos por eventos. Así que metiéndonos en materia, y si el ordenador decide pasar, de hecho voy a ver si ha decidido otra vez pasar o qué. Vale, otro momento de atención, y es que eso, la charla va a llevar muchas referencias a muchas cosas, sobre todo a Doctor Who, pues porque veía que era como lo más idóneo para esto. De todas maneras, aquellos que no hayáis visto la serie, eh, simplemente son memes, no necesitáis buscarle sentido. Así que en mi pelea contra el catastro, ¿vale? Que es de todo lo que va, tenemos 3 fases bastante interesantes. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, que supuestamente es por donde se empiezan las historias. Hace allá como unos 15, 20 meses, año y pico, más o menos, le llegó a mi padre, por parte de mi abuelo, una factura. Esto cada vez que viene Diputación de inserta tu provincia aquí y te dice, oye, tienes tierras, por tanto, tienes que dar impuestos, es una locura en mi familia, porque mi abuelo tiene una lista así, pero a lo mejor uno la toca ya a un hijo, otro la toca al otro, otro la toca al otro. Organízate tú y los sacas. Pues nada, que tenía que salir el informático de turno a lidiar con la situación.
Y lo primero que dije, bueno, pues vamos a intentar algo, ¿no? Probamos a buscar librerías, tal. Vale, no hay algo que me sea completo. A ver. Hola. Ok. Cuando nosotros nos metemos en la web de Catastro, podemos decir entonces que es una catástrofe. Porque entra en la sede, vale, busca la referencia. Ah, bueno, que espérate, que te tengas que aprender la referencia cuando tú de toda la vida utilizas otros datos. Que bueno, por suerte los tienes, menos más. Llegas y miras la información. Y de ahí o miras la parcela en un mapa, que bueno, vete tú a saber de qué año se salió eso, o te imprimes esto, que es lo que te interesa. Vale, con ello dije, vamos a bichear. Yo soy backend, o al menos eso dicen que hago en mi trabajo, y me pongo a mirar la consola. Curiosamente, hay ahí un trocito de JavaScript que te dice, vale, me vas a formar el link de descarga. ¿Cómo? Pues parametrizando esto, esto y esto. A lo que empiezo a darle vueltas. Y más vueltas. Y mirando el código digo, hostias, fíjate, si las dos primeras son la delegación que no sabía ni lo que era. Y el 03 pinta ser el municipio. Bueno, sota, caballo y rey entonces. Vamos a crear un scrapper, vamos a coger esa URL que he sacado de por ahí y le ponemos todo. Y de hecho lo tenéis público por si queréis verlo. Os he dejado ahí un QR. Pero es el uso de mí. Que se viene en curva. Y es que resulta que en 2024 me fui a Vigo. Porque quería ver la ciudad y aproveché para ver que había ahí salseo con Python. Me quedé ahí un par de días. Comí bien, la verdad. Los pimientos del Padrón no me picaron. Muy mal, ¿eh? Pero me topé con esto. Y es que un quizás conocido, ¿no?, del TechFest, que dio también el año pasado una charla, este año va a dar otra, que se llama Juan Lucano, estuvo hablando sobre un proyecto llamado Desarquila, en el que, usando datos de Airbnb que se scrapearon y un montón de datos abiertos, tanto de Madrid como de gobierno, llegó a localizar un montón de pisos turísticos que eran ilegales. Que dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? En los próximos pasos ponía incorporar el catastro, el Connex y otras fuentes, porque una de las cosas que pasaba era que en cierto campo podías poner lo que quisieras, y hubo gente que puso pues esa referencia catastral. Así que empecé, el catastro. ¿No estaba yo haciendo algo relacionado? ¡Ah, sí, es verdad! Así que dije, pues mira, nos vamos de perdido al río. A lo que se juntó otra situación. Y es que un tío mío quería mirar unas tierras porque decía que estaba pagando lo que no era. Que es, sobre todo con una situación que ahora os voy a enseñar que es bastante extraña. Pero bueno, me venía ahí con esa carilla de, oye tú, sí, que eres informático. ¿Podrías hacerme el favor de sacarme los datos del catastro y todo eso? Digo, bueno, ¿qué le voy a hacer? Porque total, cuando empezó a hablarme de Fanega y Celemines, yo ya me explotaba la cabeza, sinceramente. Y entiendo que a vosotros también. Lo básico es más o menos fácil, ¿no? Sabes que se divide en Fanega y Celemines, y una Fanega son 12. Pero bueno, claro, esto era en los tiempos
en los que no se sabía lo que era un metro, ¿no? Es como cuando vas a un americano y te dice, what the is a kilometer. Por lo tanto, no está estandarizado. Y al no estar estandarizado, bueno, puedes ver casos como, por ejemplo, he visto el libro que os he puesto en la portada anteriormente, os pone aquí los casos de las fanegas, ¿no? Tanto en Madrid, en Alcalá y ciudades aledañas. Esto es lo que hay en Granada. Ahora vas y te lo aprendes. Esto es como los Reyes Godos. Así que yo me veo ahí leyendo el libro. Me veo viendo la situación y digo, ¿en qué me he metido? Así que nada, soy backend, supuestamente consumo cosas. Vamos a meterle un poquillo de datos, tal. Bueno, pues nada, a consumir la API. Así que vamos a empezar por partes. 1. ¿Cómo saco la info? Nos va a tocar investigar. Y os pongo una captura de Google porque en esos tiempos, lo que es ChatGPT sí estaba existiendo y todo eso, pero no era lo mismo. Y lo segundo, ¿para qué voy a preguntarle a una IA consumiendo tanto cuando tengo Google? Así que mirando por ahí, mira, escucha, el primer resultado que me da, los servicios web libres, un PDF de 20 páginas. Bueno, vamos a leer. ¿Queréis leer conmigo un poquito lo interesante? Vale. Tenéis aquí la tabla de contenido. Bastantes cositas, ¿no? En las mismas páginas y todo. Pero bueno, yo lo que quería era saber dónde está la API. A lo que veo, vale, el endpoint para las peticiones SOAP. Para aquellos que no estáis muy familiarizados en cómo se consume la información, una petición SOAP es como lavar a mano una prenda de ropa. Un dolor de narices. Así que, por suerte, al menos se acordaron de la gente que es moderna, supongo. Y dieron el caso de que, oye, se puede exportar a JSON. Fantástico. Y nos suma que hay mapas. Que en el caso del catastro, donde tienes que ver sobre todo muchos cuadraditos o figuras muy raras, pues, oye, tener un vistazo así a vista de pájaro se agradece. Así que con ello podemos ver un poco el percal, ¿no? Fijaros, aquí hay una vista aérea de una parte rural de mi pueblo. Creo, mira, a ver, mira, esos son olivos, ¿vale? Por ahí creo que veo alfalfa. Esto no me acuerdo ni lo que es, imagínate. También está muy verde. Esto es mi pueblo y Galicia. Pero bueno, lo que nos interesa es esto. La misma parte, más o menos, a lo mejor me descuadro un poco más para la derecha, un poco más a la izquierda. Esa es la misma vista con todas las parcelas. Si os habéis fijado, hay partes que parecen estar juntas, pero realmente están separadas legalmente. A lo que dices, bueno, pues nada, vamos tirando y que salga lo que salga. Por tanto, tenemos estas causas, ¿vale? Tenemos por una parte una referencia catastral, que es lo que te llega normalmente a la cartita o cuando tú estás haciendo una escritura, y en esa escritura te pone la referencia para que te ubiques. Lo segundo, tengo un número de parcela y un número de polígono, que eso se da muchísimo en entornos rurales. Porque en los tiempos aquellos en los que cada pueblo tenía su registro, se dividía todas las tierras en lo que había al lado. Por ejemplo, no sé, si había un cortijo, había una barraca, llámalo X, ¿vale? Porque cada comunidad autónoma tiene su estilo de construcción rural. Pues si había un cortijo cerca, se dice el cortijo de no sé quién. Vale, eso ahora estandarizado es el polígono 10. Y a partir de ahí se empieza a dividir
pues por lo que tenía cada campesino. Pues, oye, a lo mejor es más fácil aprenderte 14.723 que 1803 14.573 001 RKST HIJK LMNA. Y por último, claro, para el caso que habíamos visto antes de casos urbanos, tenemos calle, tenemos piso, tenemos planta, tenemos una dirección, tenemos un municipio, tenemos una provincia. Ya, claro, hay un montón de datos que necesitas para llegar a ese punto. Por otra parte, queremos información. O sea, estamos dando información, queremos información a cambio. Por tanto, ¿qué necesitamos? Pues información básica, ¿no? Pues mira, dame la referencia catastral si es que no la sé, la superficie, la dirección. También quiero las coordenadas, porque a lo mejor no quiero el mapa que me estás dando. Yo quiero a lo mejor un mapa con todas mis tierras. Y saber dónde están y tenerlas subrayadicas. Como eso lo hacen mucho en los pueblos, que tienen un mapa muy grande y van subrayando. Y por último, descargar la documentación relacionada. En vez de tener que irte a la sede provincial de los tributos o, alternativamente, a Catastro, pues déjame descargar la documentación que ya tienes online. ¿Para qué queremos reinventar la rueda? Por tanto, me dispongo con este flujo de información con todo lo que he ido contando antes. Tengo una referencia catastral o tengo estas dos causas, voy a consultar la API y con ello me da pues, una parcela catastral con toda la información y los documentos. Y por otra parte, gracias a la API de Inspire, tengo todo el tema de coordenadas. Información pues bastante vital, sobre todo para aquellos que luego pues, utilizan temas de GIS. Ok, vamos con un ejemplo. Y es que hace unos días me metí y digo, oye, ¿cómo de grande es el campus de Leganés? Que no he estado nunca en Madrid. Oye, pues voy a buscarlo. Me metí en el Maps para asegurarme que la dirección era correcta. Lo meto en Catastro y me sale esto. Y oye, pues la verdad es que si dais una vuelta, más o menos podéis intuirlo. Por ahí está el edificio principal, aquí estamos nosotros, que es el auditorio. Tenemos bastante información, la verdad. Pero cuando vamos al caso, si es que otra vez el ordenador no me traiciona, de la API, llegamos al punto de decir, ¿alguien es licenciado en lengua antigua? ¿Alguien sabe de egipcio? Porque es que no entiendo nada. ¿Qué es IDBI? ¿Qué es LOIRE? ¿Por qué me pones esto tan difícil? Bueno, por suerte, en esas 20 páginas de PDF que se han currado, al menos me dejan la documentación del SOAP. Y oye, al menos todo coincide. Gracias. Podría haberlo simplificado, pero gracias. Así que con todo esto, aún así, veo más problemas. Porque, ¿qué pasa? Vas cavando, vas encontrando una manguera. Bueno, te apartas. Vas cavando otra vez. Ahora te encuentras con lo del agua, que como le des, encima todo va a la fosa séptica. A ver cómo salvan las narices de ahí. Por tanto, vale, el callejero es un lío. Los números encima todos no coinciden. Tengo que estar todo el rato mirando montones de palabras raras, de IDs que tengo que estar como si estuviera estudiando chino para ver que este código corresponde a esto. Y oye, yo sé Python. Al menos, digo, tendré que portearlo. Así que explícame cómo llegamos a esto. Tú esto se lo explica a un alienígena, como puede ser un Dalek, que es lo que estáis viendo ahí. Explícaselo. Porque si yo ni me entero, a ver, ¿cómo lo explico? Voy a hacer el intento, ¿no? Que es lo que toca. Vamos a empezar
con lo básico, vamos a usar requests. A ver si con eso, al menos, pues, oye, pues voy trayendo la información de Python para abajo. Pues, oye, gracias a que es una librería bastante conocida y hay mucha información, pues te deja ver todos los parámetros. Ya tenemos al menos de forma local la información, una cosa menos. El caso de Inspire es justamente lo que estábamos hablando antes de SOAP. Quería escaparme de él, no he podido. No había manera. ¿Por qué? Porque utiliza un lenguaje derivado de XML que se llama GML. Por tanto, si yo lo que quería eran las coordenadas, que podéis ver justo ahí, todo ese plot de decimales, pues bueno, me encuentro ya bastante fastidiado. Pero bueno, alguien pensó que XML no merecía la pena, que para eso está los diccionarios, está JSON, y crearon el XML2Dict, que lo que te permite es pues, adaptar ese XML tan tocho a textos que ya puedes manejar mejor, porque al ser un diccionario, pues no es lo mismo ir diciendo de aquí te vas aquí y te vas aquí. Mucho más cómodo. Y al final, claro, todos creo que le tenemos un poco de tirria a XML por lo que estuve leyendo en un libro de ciencia de datos desde cero, que dice, es que a lo mejor el proveedor de API te odia o tiene mucha pereza y pues te ofrece respuesta en XML, pero alguien lo pensó y dijo, vamos a evitar que eso sea una fricción. En fin, lo que estábamos comentando con el tema de los números de las calles antes, cuando estábamos diciendo que teníamos más problemas, es que, vale, cuando yo estoy con una dirección urbana, yo lo que quiero es buscar por calle y número. Yo quiero Avenida de la Universidad 30 en Leganés, no la referencia 50 no sé cuánto que termina en BK. Ok, hay un callejero de catastro, podríamos consultarlo y de hecho os voy a enseñar este snippet un poquito más grande en el que veis una implementación. Es verdad que a lo mejor parece un galimatías, pero es comprensible, ¿no? Aún así, me percaté de que no siempre los números que hay en catastro son los que tú echas en la carta. Eso pasaba en mi casa. Y es que era el número 55 cuando vas a correo, pero es el 78 en catastro. Y si alguien pregunta por mi casa, esperemos que no sea el caso, y quiere mirarlo, él no tiene que saber que ese es mi número, ¿no? Así que, por suerte, creo que aquí se acordaron de que hay información que a lo mejor tiene que casar. Y descubrí que existía Cartociudad, una API que te permite geocodificar las calles a cierta serie de información. Y una de esas informaciones era la referencia catastral. Así que a mí me vino ni que pintado. Vamos a integrarlo. Vamos a pillar la dirección urbana para que se vaya a Inspire y de ahí pues coja la referencia catastral y lo valide contra el catastro para que tenga el resto de la información. Yo creo que más o menos con esto podríamos tener todos los casos arreglados. Pues no, porque hay todavía cuestiones que pueden ser tontas, pero pueden servir para darle una vuelta más. Y es, oye, los edificios tienen plantas. ¿Cómo sé cuántos sótanos y cuántas plantas hay en una casa? A lo que me dio por mirar, otra vez en Google, y sacar un PDF otra vez, pero ya no de 20, sino de 40. Pues nada, otra vez a leer, pero se llega más o menos a la misma conclusión. Cógete otro GML y te lo parseas tú mismo. ¡Campeón! Por suerte, este era más cortito, así que pues, la implementación era mucho más directa. Y por último, que yo sé que esto
es lo que seguramente os repateará mucho hoy en día, aquellos que sobre todo estéis buscando vivienda. De hecho, ¿alguien está buscando vivienda últimamente? Que levante la mano, a ver, o al menos bicheando el mercado. Yo también me uno. Es difícil, ¿verdad? Hay que sufrir mucho. Y a todos vosotros solo os puedo dar ánimos, ¿sabes? Pero bueno, al menos una información pública que da el catastro, aunque en otro apartado súper separado, es los mapas de valores medios catastrales. Así que con ello, al menos, tenemos de dónde hilar. De hecho, si veis esto de aquí, esta es la ciudad, creo, cercana a mi pueblo, podéis ver que hay una región donde está a 430 euros el metro cuadrado. Oye, oportunidad, gente. Sin embargo, cuando lo vemos con la pestaña de Network, ahí en el modo debug, pues tenemos otro tocho de información y esto vuelve a llevar a lo que hemos visto al principio. Vuélvete a convertir todo en request, con los requests me tienes que hacer no sé qué. Mismo pifostio. Por suerte, como era mucho más directo, solamente había que mapearlo, así que no, nada difícil. El problema viene porque no es lo mismo los inmuebles urbanos que los rústicos. Y es que en los rústicos, si os fijáis, esto es toda Granada y esta es la zona que me repercute, el altiplano. Hay otra historia, porque hay tablas de valores. Yo pensaba que estaba viendo lo que suele costar una parcelica tierra y me acabo encontrando con que parece que estoy jugando aquí al cualquier juego de estos de gestión, vamos. Que si quiero plantar tomate, el tomate me sale a tanto. Salvo que en vez de utilizar pues tomatal y todo eso, va por tipos de cultivo. No es lo mismo una parcela llena de olivos que un huerto. Porque un huerto, pues lo puedes sembrar un año y al otro no, y dejar que tenga nutrientes para que al año siguiente vuelvas a hacerlo. Lo que en el caso del olivo, pues difícilmente puede hacerlo. Y también los olivos piden mucha comida. Cosa de campo. Así que nada, pues vamos a investigar cómo funciona. Volvemos a meternos a la famosísima pestaña de red y me encuentro con esto. Volvemos a los palabras raros. Que si olivar es OLV, pero es que hay dos tipos de olivar. Que si los de secano son de una manera, que si los cultivos de regadío son de otra. ¿Por qué me meto en estos derroteros? Pero bueno, por suerte, ese no es el mayor de mis problemas. El mayor de mis problemas es que hay que utilizar una cosa muy importante en GIS, según la información que quieras buscar, que es los bounding boxes, o VBox, para abreviar. Cuando tú buscas en esta URL, de hecho, que no os preocupéis, luego cuando veáis las diapositivas lo podréis clicar, hay un montón de parámetros bastante complicados, pero sobre todo cuando tú quieres atinar a algo tienes que tener en cuenta que estás mirando una caja. Y a lo mejor, en mi caso, yo tengo una coordenada. No me sirve. Por tanto, hay que expandir. ¿Cómo podemos resolverlo? Por suerte, yo pillo todas las coordenadas de cada una de las esquinas. Que hay algunas que a lo mejor dice, pero si esto a mí me parece recto. Mentira. Siempre hay un poquito ahí donde se tuerce, que parece imperceptible, pero parece que los satélites o los señores que manejan catastro no están de acuerdo conmigo. Así que, oye, dicho y hecho. Si yo quiero hacer una VBox, lo que tengo que es irme por un lado a lo más a la izquierda, más abajo posible,
como una esquina y la otra esquina será lo más a la derecha y lo más para arriba que exista. Así que, oye, genial. El flujo entonces queda así. Y claro, llegamos a otro supuesto al que vamos a pasar un poco más rápido, que es cómo puedo utilizar este código en cualquier proyecto sin tener que estar haciendo copy-paste. Aquí entramos con los paquetes. Y uno de los que más he utilizado es Hatch, que es bastante sencillo, tiene bastantes utilidades, así que genial. De hecho, es interesante utilizar paquetes porque gestionas tu espacio de nombre y pues reusas todo el código. No voy a meterme mucho en cómo se hace porque al final os he querido hablar al final de MCPs, aunque es verdad que gracias al paquete hemos podido llegar a cosas como estas, pero al final si os atrevéis a hacer un paquete es tan fácil como utilizar la utilidad, meter vuestro código, probarlo todo, porque siempre hay que hacer testing y construir. Cuando construya, evidentemente, habrá un momento en el que digas, pues, ¿y por qué no lo publico? Así que, por suerte, ellos lo cubren y utilizando un keyring para manejar el tema de tokens y todo eso, perfecto. Con ello, llegamos a que me cree mi paquete. Se llama scatastrolib y podéis consultarlo si queréis. Está en PyPy, podéis probarlo. Y de hecho tengo la versión 1 ya colgada. Todavía tendrá sus fallos, pero bueno, están en GitHub por cualquier cosa y me voy subiendo yo mismo mis issues. Vale, con el paquete entonces, ¿qué puedo hacer? Porque además se me mete mi hermano, que se ha ido a comprar una casa. O sea, mi hermano, 3 años menor que yo, bueno, 2 años y medio para ser más justo, buscando casa ya. Maravilloso. Ya se me ha adelantado. Así que, oye, Iván, ¿tú que te has metido en el catastro mucho? ¿Me podrías enseñar esto más fácilmente? Ay, Dios mío. Venga, va. Acabé haciendo 3 cosas. Una API que simplificara todo, que con ello he creado una web. De hecho, ya está pública y el enlace ahora os lo enseño, que está medio en producción, aunque no puedo considerar producción algo que es, venga, ahí lo tienes, he comprado un dominio, he comprado un VPS y a andar. O un servidor MCP que supongo que será para lo que habéis venido la mitad. Y es que, ¿qué es eso de los MCP? Muchos lo habéis utilizado, pero ninguno le ha dado ahí una vuelta a lo que es. Y al final es un servicio que se llama RPC, que es ejecutar código de forma remota. Tú tienes un cliente, tú le das la función y los parámetros y te devuelve algo. Eso fue lo que se le ocurrió a Claude. Claude hizo su implementación y los de FastMCP sacaron pues, su propia implementación. Lo que es bastante genial porque se parece mucho a FastAPI, que es una librería para hacer peticiones HTTP, o sea, hacer vuestras propias versiones de API muy fácilmente. Si sabéis uno, sabéis el otro. Bastante conocido. Y lo importante de aquí es que a lo mejor lo único que cambia es la estructura. Aunque en nuestro caso lo que vamos a utilizar son tools o herramientas que permiten hacer tareas más complejas, más remotas, porque se parece a un POST o a un GET más avanzado con mucha lógica de negocio detrás. Evidentemente tenéis recursos y tenéis también prompts o plantillas para aquellos que queráis como dejar más dirigido lo que le tenéis que preguntar a vuestros modelos grandes de lenguaje, LLMs. Vale, podemos configurarlo fácilmente porque esto al final, un service.json o te lo automatiza el propio FastMCP o te lo puedes crear tú fácilmente y pues se puede probar. De hecho, iba a hacer una prueba en directo, lo único que estoy viendo que a lo mejor no funciona. Os enseño esto y si queréis lo probamos así rápidamente, si no pues ya está. Al menos nos habremos echado unas risas. Pero en principio, si os fijáis, yo cuando pido una referencia catastral, me ejecuta la herramienta, me busca toda la información
y me lo presenta bastante cómodamente. Así que con ello, mi tío se quedó satisfecho, le entregué un libreto así, aunque bueno, eso es, lo único que le sirvió fue para decir, oye, no es por nada, pero me parece que voy a tener que hablar con el señor que lleva esto, de los regadíos. Porque decía que estaba echando, digo, que la superficie era más grande de lo que había realmente. Mi hermano flipando, porque él es electricista, no informático. Y por último, quería hacer mención a dos TechFest. Quiero volver por un momento a 2025, quiero volver por un momento a 2023. Por lo que había dicho antes, ese programar puede ser un superpoder. Esto venía porque era una corrección de, según Juan Luis Cano, de lo que dijo Jaime García Obregón, que es un hacktivista, que digo, bastante conocido, de hecho, ha hecho un montón de historias, donde incentivaba a hackear el miedo a la transparencia, que decía es un superpoder directamente. Hoy en día, con todo el tema de utilizar IA y todo, puede que se quede en entredicho, pero sinceramente lo único que hay que hacer es animarse a saber, animarse a programar, animarse a cacharrear y ya se buscará la manera. Así que, como dicen siempre, de hecho un dicho que se dice en latín, el sapere aude, animaros a saber, animaros a programar, animaros a cacharrear. Y de aquí pueden salir muchas cosas, como habéis podido ver. Que hemos empezado con una cartita de los impuestos y hemos terminado con unos derroteros bastante interesantes, ¿no? Con un servidor que te está diciendo, oye, esto pertenece aquí, tiene esta superficie, todo esto. Sobre el proyecto del Desalquila, estuvimos hablando, de hecho he estado hablando con él hace una hora y media o así, y me ha dicho que, claro, lo tienen parada, entonces ahí pues no se puede sacar más, pero le está dando ahí unas vueltas y de todas maneras, si es un proyecto muerto tampoco le vamos a dar mucha importancia, ¿verdad? Si se reactiva o si se vuelve a dar caso, pues como le he dicho, siempre estoy dispuesto a colaborar. Igual que si vosotros tenéis algún proyecto que eso, animaros a descargarlo, animaros a hacer issues, todo lo que queráis. Y evidentemente, si podéis, mirad los vídeos anteriores, que seguramente os dará mucha más información o como más ganas de animaros a hacer lo que he hecho yo. Así que me gustaría dejaros con ese que habéis aprendido. Si queréis, me lo comentáis ahora afuera o si queréis darme alguna pregunta luego. Muchísimas gracias. Ahí tenéis mis redes y una cosa que siempre me gusta decir, como en el show de Truman, buenas tardes y si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta pronto. Sí. Sí, buenas. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien? A ver, que me gire. ¿Alguien preguntas? A ver, levante la mano, por favor. Vale, parece que explica de maravilla, macho. Pues no, mira, hay una. Vale. Bueno, muchas gracias por la charla, muy interesante, y por la librería, que es bastante útil, porque yo también he tenido problemas para el tema de parcelas. Una curiosidad que si la respondes, pues a lo mejor le respondes también a otras personas que vayan a utilizar la librería. ¿Planteas mantener la librería? ¿Cómo detectarías que ha cambiado, por ejemplo, el formato o lo que sea? Es decir, ¿hay versionado de las APIs y demás? Simplemente porque quede como referencia, por si alguien la utiliza. Sí, de verdad, muchas gracias por la pregunta. Es algo que de momento no he pensado y tienes razón en que puede cambiar. Es versionado y al final eso, pero en el caso que tocara, como hay un versionado también de librería, pues poco a poco pues, se puede quedar la puerta abierta a crear versiones 1 o 2, las que toquen, de eso, ir bifurcando y a partir de ahí, pues cuando ya no se utilice, lo dejamos.
De todas maneras, lo dicho, yo siempre estoy abierto a cualquier sugerencia, cualquier cosa y a colaborar con cualquier proyecto que os haga falta relacionado con eso. Si la librería puede servir para algo, si puede ser una alternativa a tener que estar mirando en Catastro y pegarse los derroteros que me tuve que pegar yo, sin problema. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues parece que no. Pues nada, muchas gracias.